El mes de agosto ha llegado y en este video quiero contarte sobre todas las funciones que llegaron a WhatsApp durante el pasado mes, como también las funciones que se filtraron a través de las versiones beta de esta aplicación para saber qué estará llegando en el futuro a esta aplicación. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre esta primera función que se ha encontrado en la versión beta de WhatsApp, y es que de forma similar a cómo es que funciona Telegram, la compañía está trabajando para traer sus propios emojis animados para que de esa manera puedas tener estos emojis que una vez los escribas pues tengan diferentes animaciones. Por el momento solamente habrá ciertos tipos de emojis que van a tener estas animaciones. Aquí vemos por ejemplo el corazón, el fuego, el emoji de llorar, de celebrar, de reír. Una vez entonces busques el emoji regular en tu teclado y escribas el mismo y lo envíes, pues se estará animando con este tipo de lo que estamos viendo aquí en pantalla, para que tenga un poquito de similitud con el que funciona en Telegram, porque realmente eso es una función que me gusta mucho de ese servicio. Otra función que WhatsApp quiere traer de aplicaciones como Telegram, Instagram también y TikTok es la habilidad de poder hacer un doble toque en un mensaje y que se pueda marcar como favorito, como el corazoncito de que me gusta. Esto por el momento no sabemos si solamente será la única animación que vas a poder añadir, o si por ejemplo vas a poder cambiar la animación predeterminada para que si por ejemplo tocas dos veces pues se marque con el emoji de felicidad o de risa o de llorar, que en fin puedas tener opciones a la hora de reaccionar a diferentes mensajes. Así que ya veremos qué estará pasando con esta función beta de WhatsApp, pero por el momento la compañía quiere que todos sus servicios sean similares, ya que esto mismo lo puedes hacer en Instagram. Dejemos a un lado esas funciones que WhatsApp quizá está adoptando de Telegram y otros servicios y hablemos de algo que realmente va a ser bastante único, y es la habilidad de poder enviar archivos a través de WhatsApp. Obviamente si tienes un iPhone y quieres enviar un archivo a otra persona que tiene un iPhone, puedes utilizar AirDrop, y en el caso de Android puedes utilizar QuickShare, pero realmente no hay una forma que te permita comunicarte entre un Android y un iPhone que sea bastante fácil. Y como la gran mayoría de las personas tienen WhatsApp, pues la compañía al parecer está desarrollando un sistema que te permitiría, utilizando un código QR, poder entonces enviar archivos a personas que no tienes en tus contactos, para que no tengas que añadir el número de esa persona o buscar el contacto de la misma y enviar el archivo a través de un mensaje, sino que a través de un código QR puedas enviar cualquier archivo, ya sea una foto, un archivo por ejemplo como un documento, en fin, lo que tú quieras, para que tengas un poquito de mayor facilidad a la hora de enviar archivos, por ejemplo de un Android a un iPhone y viceversa. Otra función que WhatsApp está trabajando para mejorar el proceso de transferencia de chats de tu teléfono viejo a tu teléfono nuevo es una nueva forma para que no dependa de la plataforma para poder enviar esos archivos. Hoy día tenemos alternativas para poder enviar los chats de un Android a un Android y de iPhone a iPhone. Puedes utilizar iCloud, en fin, hay varias alternativas, pero realmente no es tan fácil poder hacer una transferencia de iPhone a Android y viceversa. Pues ahora la compañía está trabajando en utilizando un código QR, y como puedes ver aquí en ningún momento se menciona Android ni se menciona iPhone, así que parece que este método no dependerá de la plataforma, para que finalmente tengamos una alternativa bastante fácil, segura y sencilla de poder enviar nuestros chats viejos de nuestro teléfono que tenemos a nuestro nuevo equipo, ya sea si te mantienes en Android o te cambias de plataforma. Una función que WhatsApp lanzó durante el mes pasado, que yo tengo en mi dispositivo, es la parte de los chats favoritos, así que ahora tienes un nuevo filtro en la parte superior de tus chats que te va a permitir ir directamente a ese chat o esa conversación que hayas marcado como favorita, y para poder añadir una es sumamente fácil, simplemente dejas el dedo apretado y ahora apretamos aquí el botoncito de marcar o añadir a favoritos, y ahora ha añadido esa conversación o ese chat a esta lista de conversaciones favoritas para que puedas filtrar mucho más fácil y rápidamente esas conversaciones que sean sumamente importantes para ti. Cabe la pena mencionar que además de poder tener este filtro de los mensajes favoritos, esto también estará aplicando a la parte de las llamadas, así que si vas aquí a la sección de llamadas, en la parte superior vas a tener esos chats que realmente has catalogado como favoritos, para que puedas llamar o hacer videollamadas sumamente rápido a la hora de comunicarte con tus contactos favoritos. Y de igual forma, si ya estás aquí, puedes tocar el botoncito de administrar favoritos para que de esa manera puedas añadir uno o simplemente borrarlos, o incluso también cambiar el orden si por ejemplo este chat es mucho más importante para ti, pues que puedas colocarlo más arriba del anterior para que tengas más control de cómo se ven y cómo puedes tener acceso a tus mensajes favoritos. Otra función que pudiéramos estar viendo muy pronto en WhatsApp sería un sistema para poder traducir los mensajes que estás recibiendo, y una vez
vez aprietes el botoncito de menú vas a poder ir directamente a la parte de traducir y estarás viendo esta alerta que te estará mostrando, por ejemplo, si quieres traducir de español a inglés. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo, pero el aspecto importante es que estará utilizando el traductor de Google, pero como obviamente WhatsApp es un servicio seguro, privado, cifrado, para que tengas todo un montón de privacidad a la hora de comunicarte, pues este sistema se estará descargando para que puedas tener estos idiomas descargados dentro de WhatsApp y que la traducción solamente suceda en el dispositivo, que nada se envíe a la nube, que nada se envíe a Google, para que puedas preservar esa parte de la privacidad y seguridad que caracteriza a WhatsApp. Obviamente yo me imagino que además de poder traducir los mensajes que estás recibiendo, pues yo creo que WhatsApp también estará traduciendo los mensajes que tú escribas. Así que si por ejemplo estás hablando con alguien en inglés y esa persona te envía un mensaje en inglés, lo estarás viendo en español, y a la hora de tú escribirle a esa persona estás escribiendo en español, y quizás una vez envíes el mensaje pues esa persona lo estará recibiendo en inglés para que te puedas comunicar sin que haya una barrera idiomática. Otra nueva función que yo tengo en mi iPhone es la habilidad de poder establecer que se envíen las fotos en calidad HD de forma por defecto, para que siempre se envíen las fotos en alta calidad. Para poder activar esa función vamos aquí a la parte de ajustes, almacenamiento y datos, y donde dice aquí calidad de carga de los archivos, tocamos aquí y ahora puedes establecer que cada vez que se envíe una foto pues se envíe en calidad HD. Obviamente si estás en un lugar con poca señal, si estás viajando a otro país y no tienes mucha señal, pues es posible que quizás cambies a que entonces se envíen en calidad estándar para que sea mucho más rápido. Pero si estás en tu país con tu velocidad bastante rápida de internet, pues puedes activar esta función para que tus fotos se vean muy bien. Otra nueva función de WhatsApp que sí ya yo la tengo en mi iPhone sería unas alertas de cuando una persona te añade a un grupo, para que puedas tener más información de qué exactamente se trata ese grupo y quién fue que realmente te añadió a través de esa invitación. Aquí puedes ver que quién fue esa persona que te añadió, si fue una persona que no está en tus contactos, quizás un grupo que no es un poco seguro, ahí te vas a poder enterar de eso. Vas a poder saber cuándo fue que se creó ese grupo, y si es un grupo enfocado quizás como en estafas, vas a poder ver que quizás se ha creado hace muy poco, y aquí puedes ver mucha más información como la descripción, la foto de perfil y un botoncito rápido para que te puedas salir de ese grupo, como también herramientas de seguridad por si acaso quieres estar al tanto de qué está pasando con el WhatsApp y cómo es que está funcionando esta parte de los grupos. Así que esta función está sumamente buena, especialmente para aquellas personas que quizás no son tan buenas tecnológicamente, pues ahora van a tener un botoncito para poder salirse rápidamente de ese grupo. Hace ya un tiempo WhatsApp añadió la función de poder enviar notas de video, así como puedes enviar notas de audio rápidamente, pues vas a poder enviar esta parte de video. Esto es algo que ya yo he probado hace mucho tiempo, pero ahora WhatsApp está cambiando un poco cómo es que funciona todo esto, ya que si vemos a la derecha de este círculo, pues ahora habrá un botoncito para que puedas responder rápidamente utilizando un video rápido o una nota de video, para que puedas interactuar más de una manera bastante interesante con esa persona que te envió esa nota de video, y así tener una experiencia diferente a la hora de utilizar WhatsApp. Una vez más, al igual que otras funciones aquí en este video, está en estado beta, así que tendremos que esperar un poco más para saber cuándo llegará, si es que llega. Y la última función que quiero compartir con ustedes se enfoca mayormente en la parte de WhatsApp web y en las personas que utilizan WhatsApp Business o WhatsApp para negocios, y es que ahora si tienes esa cuenta de WhatsApp, cuando abras un contacto aparecerá una parte de notas. Esto todavía está en estado beta, para que puedas añadir información de ese contacto. Por ejemplo, si eres una persona que vende carros o que vende algún producto a través de WhatsApp y te envía un mensaje una persona, pues vas a poder enviar, colocar aquí en esta parte de notas, por ejemplo, cuál es el presupuesto de la persona, cuándo fue que te llamó, cualquier información que te pueda ayudar a recordar quién realmente era esa persona, pues vas a poder añadirlo aquí en la parte de notas. Un detalle bien importante es que estas notas obviamente van a ser privadas. Esa persona en la cual estás escribiendo las notas no va a poder saber lo que tú escribiste, para que tengas un poquito de privacidad y te puedas recordar de qué pasó con ese cliente. Y con esa última función hemos llegado al final de este video. Realmente WhatsApp sigue mejorando y sigue puliendo su servicio para que pueda distinguirse y también competir con la competencia directa de Telegram. Una vez más, tenemos que esperar un poco más para muchas de estas funciones que mencioné en este video, porque todavía están en estado beta, pero yo creo que muchas de ellas se estarán haciendo realidad. Así que sigue pendiente a este canal y suscríbete para que no te pierdas el mes que viene un video de todas las nuevas funciones y cambios que llegaron a WhatsApp. Si este video te gustó,
gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!